Bien, hemos estado conversando en este último semestre respecto del Sermón del Monte y respecto de la ética cristiana como cierto parte importante de la misión de la Iglesia, de nuestra misión como creyentes y discípulos de Jesucristo. Y hoy, este texto, o el texto que vamos a ver hoy día, nos habla respecto de la ética sexual, específicamente en el ámbito del matrimonio y la fidelidad conyugal. Así que vamos a reflexionar hoy en esto. Antes de entrar al texto, quisiera que recordáramos algunas cosas que están en el contexto, ¿sí?, en el que está Jesús hablando aquí. El Sermón del Monte nos muestra que Jesús realza el valor de la Escritura y del Antiguo Testamento, pero al hacerlo, Él se distancia al mismo tiempo de los religiosos, se distancia de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces Él comienza a narrar y a enseñar ciertas antítesis. Antítesis, ¿cierto?, entre lo que enseñaban los fariseos y los maestros de la ley, que era una reducción de la palabra, del mandamiento, y lo que Jesús viene a entregar entonces como su interpretación oficial y aprobada, que nos devuelve la autoridad, el poder y la profundidad de los mandamientos bíblicos. Así que estamos viendo en esta ocasión la segunda antítesis con las cuales comienza Jesús en Mateo 5. La primera antítesis que veíamos era respecto al enojo, y es muy llamativo, ¿no?, que cuando Jesús comienza a desenmascarar las falsas enseñanzas, comienza justamente por estos dos ámbitos. Uno es respecto al enojo y en cómo nosotros de alguna forma dañamos o ofendemos a la imagen de Dios presente en mi prójimo y la dignidad de mi prójimo. Y también en segundo lugar se va de inmediato a la ética sexual, en esta tendencia que tiene el ser humano, ¿cierto?, a cosificar al otro, a una vez más robarle su dignidad como persona y como criatura, ¿cierto?, que porta la imagen de Dios, y a mirarla como una cosa, como un objeto útil para mi placer y para mi codicia. Así que es muy interesante cómo Jesús parte con estas dos enseñanzas al momento de expresar sus antítesis y desenmascarar las falsas enseñanzas de los fariseos y de los maestros de la ley. Vamos entonces a ver esta segunda antítesis del adulterio. Debemos comenzar por los versículos 27 y 28 de Mateo 5, que dicen así: Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Lo que vemos en estos versículos es que Jesús está acusando una reducción del séptimo mandamiento, una reducción que parece inofensiva, pero que Jesús entonces viene aquí a desenmascarar. El séptimo mandamiento decía esto, ¿no? No cometas adulterio. Y lo que pretendía el séptimo mandamiento era poner cercos, poner vallas que protegieran el pacto matrimonial entre el hombre y la mujer. Cuando uno estudia la ética sexual del Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que la sexualidad es un don de Dios que Él ha regalado para ser disfrutado en el marco de un pacto matrimonial. Este pacto matrimonial se expresa muy bien en Génesis, cuando nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, formando un nuevo núcleo, ¿cierto?, una nueva unidad. Pero esta unión de la que nos habla Génesis y nos habla todo el Antiguo Testamento no es simplemente una unión física, no es simplemente un acto sexual en el que yo me involucro con otra persona, sino que el pacto matrimonial y esta unión nos habla de una unidad integral, de una totalidad de nuestro ser. Es decir, que cuando yo me uno a mi cónyuge, juntamente con esta unión física, yo me uno de manera social, me uno de manera legal, me uno de manera afectiva, me uno de manera económica, me uno de manera espiritual. Toda esta unidad será en medio del pacto matrimonial. Y es por eso que el Antiguo Testamento condena fervientemente
toda unión física, sexual que pretenda darse o practicarse en la que se desentienda del resto de las dimensiones de la unión del pacto matrimonial. Por eso es que todo acto sexual, toda práctica sexual y de placer sexual que esté fuera de este pacto matrimonial en donde yo me uno total y exclusivamente con mi cónyuge, toda práctica que esté fuera de esto es pecado. Así de simple. En el Antiguo Testamento podemos ver que el sexo prematrimonial es pecado y el Nuevo Testamento confirma esta visión del sexo prematrimonial como pecaminoso. También la prostitución es pecado y es condenada por Dios. Junto con ello, el adulterio, como se expresa reiteradas veces como esta infidelidad, ¿cierto?, sexual con la mujer de mi prójimo, con el hombre de mi vecina, etc. Y también la codicia en el pensamiento y la mirada lujuriosa en el Antiguo Testamento es considerada parte del adulterio y de la infidelidad en cuanto rompe el pacto matrimonial de exclusividad y entrega total en afecto, en mente, en corazón, en cuerpo a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo. Cuando yo rompo esa exclusividad total del pacto matrimonial y pretendo vivir una de sus dimensiones fuera, entonces ya hay adulterio. Esa es la ética sexual en resumidas cuentas, ¿no?, que nos presenta el Antiguo Testamento. Pero Jesús está aquí acusando una reducción del séptimo mandamiento que nos decía no cometas adulterio. ¿Cuál es la reducción que parecen estar mostrando aquí los fariseos o que parecían estar enseñando los maestros de la ley? Lo que ellos parecían estar haciendo era una reducción del adulterio a un ámbito netamente físico. Es decir, ellos decían que adulterio ocurre solo cuando tú llegas al acto sexual, al evento, al acto sexual propiamente tal, donde yo entro a la cama con otra mujer, con otro hombre que no es mi esposo, que no es mi esposa. Hay una reducción al ámbito físico entonces. Lo cual, esta enseñanza era muy popular y muy amigable con una ética sexual. Porque fíjense qué es lo que hacían los fariseos y los maestros de la ley. Para ellos los pensamientos lujuriosos, las miradas lujuriosas, las fantasías sexuales, todo lo que tenía que ver con miradas, pensamientos, actitudes y prácticas que no llegaran a concretarse en la relación sexual, todo antes de eso era permitido y era parte de la pureza sexual y yo seguía siendo fiel y seguía siendo absolutamente alguien fiel al pacto y fiel a mi esposa. Mientras yo no llegara al evento, al acto sexual con otra persona que no fuera mi cónyuge, yo vivía en todo este trecho de pureza sexual, ¿sí? Es muy, muy cómodo, ¿no? Es muy amigable esta enseñanza de los fariseos y de los maestros de la ley. Sin embargo, Jesús viene aquí a darnos vuelta a esa lógica. Para Jesús viene y nos dice que si tú ya miras a una mujer para codiciarla o con codicia, tú ya has adulterado en tu corazón. Entonces Jesús nos da vuelta a la lógica. Si los fariseos decían que había una amplia gama de pureza sexual en donde tú podías mirar, ¿cierto?, pensar y guardar, alimentar en tu corazón pensamientos lujuriosos y que eso no había problema, Jesús te dice no, hay una amplia gama de inmoralidad sexual y de infidelidad que puede que no involucres tu cuerpo en un acto sexual, pero tu corazón y tu mente ya han violado el pacto matrimonial. La exclusividad del pacto matrimonial ya la has roto para buscar placer y sentir placer en otra persona que no es tu cónyuge y por lo tanto ya hay infidelidad. Entonces Jesús da vuelta a la lógica. Él dice, el espectro de pureza sexual es muy corto. Es fidelidad exclusiva y total a mi cónyuge. Y por tanto, el espectro de impureza sexual y de infidelidad es muy amplio,
porque involucra no solo el acto físico, sino también todo pensamiento, mirada, etcétera, etcétera. Jesús les da vuelta a la lógica a los fariseos, que tenían una noción muy reducida en este sentido de la fidelidad conyugal y de la ética sexual bíblicamente entendida. Así que Jesús, al dar vuelta a esta lógica, descubre algo que estaba en la dinámica y en la enseñanza de los fariseos. Porque si miramos más profundamente qué era lo que los fariseos promovían y enseñaban, era de que finalmente había espacios en los que yo podía buscar placer sexual, o deleitarme en mi sexualidad en un espacio, entre comillas, inofensivo, en donde yo, si bien no estoy deleitándome ni recreándome con mi cónyuge, con mi esposa o con mi esposo, pero no estoy haciendo algo tan escandaloso o tan vergonzoso como acostarme con otra persona que no es mi cónyuge. Y ahí está el tema de la codicia. Jesús dice que todo el que codicia ya ha adulterado. Y la codicia, bíblicamente entendida, es una pasión que nos mueve hacia encontrar nuestro propio placer. Lejos de, o muy contrario al amor, ¿no? El amor nos invita a autosacrificarnos por el placer de otro, a entregarnos por el bien y el bienestar de otro. Y ese es lo que define el matrimonio. Y el pacto matrimonial es una mutua entrega para el bien y el placer de otro. La codicia, por otra parte, es la búsqueda de mi propio placer utilizando a otro. Es muy egoísta la codicia. Entonces los fariseos habían dicho esto, que tú podías mantener la codicia en un espacio inofensivo. Entonces tú quizás no te recreabas con tu esposa, con tu esposo, pero en este espacio inofensivo era inofensivo hasta que no llegaras a acostarte con otra persona. Este espacio inofensivo, podríamos pensar en estos espacios traducidos al tiempo presente, ¿no? Podríamos pensar quizás en ciertas conversaciones subidas de tono que yo mantengo con una persona que no es mi esposo, que no es mi esposa. Podríamos pensar en conversaciones secretas, ocultas que yo tengo con un exnovio, con una exnovia de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, y que yo la mantengo oculta a mi esposo y a mi esposa, y que tenemos conversaciones que ciertamente me llevan a mí hacia el deseo sexual y hacia la codicia sexual. Podríamos pensar en amistades coquetas que yo mantengo con un compañero de trabajo o con un amigo, en algún hobby, en alguna entretención que mantengo, alguna amistad que de alguna forma, como dicen por ahí, me ha devuelto esta sensación de sentirme atractivo, de sentirme atractiva. Son espacios que parecen inofensivos, ¿cierto? Pero que de alguna forma me llevan a buscar el placer no en mi esposa, no en mi esposo, sino en otra persona. Aun cuando yo no llegue al acto sexual, pero ya estoy buscando el placer en otra persona. Y los fariseos decían, esto es inofensivo, esto no es infidelidad, esto no es fallar al pacto. Podríamos pensar también, ahí se me está escapando, la pornografía como un espacio también, en donde yo encuentro placer sexual, no en mi cónyuge, pero tampoco acostándome con otro. Y los fariseos entonces decían que estos espacios que eran inofensivos no eran violar el pacto matrimonial y no eran precisamente ser infieles. A esto entonces es lo que Jesús arremete. Jesús arremete contra estos espacios que de alguna forma buscamos mantener, y dice y nos plantea de que esto ya es una infidelidad, ya es una violación al pacto, por cuanto no estás buscando tu placer en tu cónyuge, sino que estás buscando tu placer fuera del pacto matrimonial, en otros espacios que aunque no son tan escandalosos como acostarte con otra persona, ya son malos. Esto nos lleva a entender la realidad del pecado en el corazón, ¿sí? Tal como veíamos en el texto anterior del enojo, del homicidio, ¿cierto? Que Jesús dice, puede que no llegues al homicidio,
Pero si ya tienes enojo en tu corazón, ya eres merecedor del infierno. Y Jesús aquí sigue la misma lógica. Puede que no te hayas acostado con otra mujer o con otro hombre, pero si ya hay codicia en tu corazón oculta y la estás alimentando y te recreas en ella, ya eres merecedor del infierno, ya has fallado delante de Dios, ya has violado la ética del reino de Dios. Así que es muy potente, muy confrontacional lo que Jesús nos plantea aquí, porque la ética sexual de Jesús es una ética mucho más radical, y eso es lo que vemos en los siguientes versículos del 29 al 30. Fíjense lo que dicen los versículos 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Qué fuerte lo que Jesús nos plantea, porque esto que parecía tan inofensivo, estos espacios de recreación, de búsqueda de placer sexual que parecen tan inofensivos para los fariseos, para los maestros de la ley, Jesús está diciendo aquí que coquetear con esa codicia, con esa lujuria, es coquetear con el mismo infierno. La palabra que Jesús ocupa aquí es Gehenna. El valle de Gehenna era un lugar muy particular a las afueras de Jerusalén, o a las afueras de Israel. Era un valle en el que antiguamente se quemaban niños vivos para adorar a un dios extraño, extranjero, que era el dios Moloch. Ese dios Moloch decía que era satisfecho por medio de la quema de niños vivos. Esta práctica fue condenada constantemente por los profetas en el Antiguo Testamento. Y una vez que esta práctica se acabó, que la adoración a este dios terminó en el valle de Gehenna, los israelitas guardaron tanto desprecio contra este lugar que lo transformaron en un basural. Entonces los israelitas iban a ese lugar a depositar toda la basura, pero también los historiadores nos dicen que allí tiraban los cuerpos o los cadáveres de aquellos que habían sido delincuentes y que eran despreciados por la nación de Israel. Entonces este era el valle de Gehenna. Lo interesante de este valle de Gehenna que Jesús menciona aquí, que la Biblia lo traduce como infierno, era de que este valle tenía fuego continuamente. Para quemar la basura y para quemar los desperdicios que eran arrojados ahí, día y noche este valle tenía fuego y llamas de fuego para consumir todo lo que era arrojado ahí. Por tanto, Jesús toma esto como un símbolo, el valle de Gehenna, para mostrar la destrucción y para mostrar la condenación y el castigo en un fuego eterno que no cesa. Entonces, imagínense el contraste que hace Jesús con los fariseos. Los fariseos que decían que estas prácticas eran inofensivas, Jesús dice, todas estas prácticas que parecen inofensivas, que están escondidas en tu corazón, son prácticas que te destruyen y te pueden llevar hasta el mismo infierno. Es muy radical la mirada que vemos en Jesús en estos versículos. Y es muy interesante el juego de palabras que el texto tiene aquí, porque dice que si algo te está llevando a pecar, tienes que arrojarlo, pero si no lo arrojas tú, entonces tú mismo serás arrojado al fuego. La noción que me da este texto es que en el momento en que tú le das cabida a los pensamientos lujuriosos, en el momento en que tú le das cabida a la codicia, al placer sexual fuera del pacto matrimonial, tú ya te vas de pérdida. Tú ya tienes que perder algo. O tú pierdes aquello que te está llevando hacia el pecado y lo arrojas, o tú pierdes tu vida entera. Y tú pierdes ciertamente la vida eterna y pierdes todo tu ser destruido en el infierno por causa de ello. Así que Jesús está hablando aquí no en tono de juego, ¿no? Jesús está hablando muy, muy seriamente respecto a estas prácticas que parecen inofensivas, pero que te llevan hacia el mismo infierno.
Y Jesús menciona dos miembros del cuerpo, ¿no? Dice, si tu ojo derecho te hace caer o si tu mano derecha te hace caer. Los intérpretes bíblicos aquí debaten mucho respecto de qué significará este ojo, qué significará la mano. Yo me inclino por la interpretación más simple. Cuando Jesús habla aquí del ojo, el ojo apunta al medio básico por medio del cual tú nutres y alimentas tu corazón. Es de las cosas que nosotros continuamente vemos y nos deleitamos viendo, son aquellas cosas que en nuestro corazón asume como valiosas, como deseables, como promesas para nuestro placer y nuestro deleite. Así que Jesús nos está diciendo que si estamos nutriendo nuestra vista de cosas que nos llevan hacia la codicia y la lujuria, entonces esas cosas debemos cortarlas, esas fuentes. Pero también nos habla de la mano, y la mano parece apuntarnos aquí a ciertas prácticas o ciertas conductas que también cuando mantenemos ciertos hábitos, estos hábitos también nos llevan hacia la lujuria, hacia la codicia, hacia la infidelidad, hacia el adulterio. Así que Jesús nos llama a tener mucho cuidado con aquellas cosas que son fuente de lujuria, son fuente de codicia para nuestro corazón. Hay que ser muy claro en esto, ¿sí? Jesús no está diciendo que el problema está en nuestros ojos y en nuestras manos, porque justamente él acaba de decir que el problema es la codicia del corazón. Por tanto, lo que este texto nos está apuntando es a ser muy radicales y es a ser muy celosos con aquello con lo que estamos alimentando nuestro corazón. Todas aquellas cosas que vemos y todas aquellas cosas que practicamos y que habituamos y que llevan a nuestro corazón promesas de deleite, de placer, que no son en nuestra esposa, en nuestro esposo, que no son bajo la ética bíblica, sino que son bajo búsqueda de placer fuera del marco matrimonial, fuera del pacto matrimonial, fuera de nuestra integridad a Dios. Así que Jesús es muy, muy radical con esto y esto vale la pena repetirlo una vez más. Los fariseos, al tener un amplio espectro de pureza sexual y un espectro muy cortito de infidelidad o de impureza sexual, ellos tenían un amplio espacio para relajarse, para no preocuparse y para poder, ¿cierto?, recrearse sin mayor preocupaciones. Pero para Jesús la lógica es distinta. Para Jesús el espectro de pureza sexual es muy estrecho. Es exclusividad total en mente, corazón, cuerpo, afectos hacia mi cónyuge. Todo aquello que rompa esa exclusividad íntegra y total hacia mi cónyuge ya es inmoralidad sexual. Por tanto, el espectro de inmoralidad sexual y de infidelidad es tan amplio que tú tienes que ser radical, que hay líneas que tú no puedes transar. Por tanto, todo aquello que te esté invitando, que te esté seduciendo a caminar por la lujuria, por la codicia, por la infidelidad, ya sea en pensamiento, ya sea en ideas, ya sea en algo secreto, oculto, íntimo en tu corazón, tienes que desecharlo, tienes que expulsarlo de tu vida. Todo aquello que alimente tu corazón con codicia, lujuria, debe ser desechado inmediatamente, porque como nos muestra el texto, eso es altamente destructivo para nuestra espiritualidad y sin duda que llevará a muchas personas al infierno. Es muy, muy radical la propuesta de Jesús y yo estudiaba esto esta semana y como que mi tendencia era querer suavizar el texto, no puede ser tan drástico Jesús, pero no hay forma, Jesús es radical, muy radical con esto y debemos entonces aprender a vivir nuestra ética sexual de una manera muy celosa y muy, muy radical. Así que veamos algunas aplicaciones de este texto para hoy o algunas conclusiones. La primera conclusión a la que yo quiero invitarla a meditar es que la batalla comienza al alimentar nuestro corazón. Yo le hablo de batalla
Porque ciertamente nosotros vivimos en un tiempo de batalla espiritual respecto a nuestra sexualidad. Vivimos en una sociedad, en una cultura que ha exacerbado el sexo como el gran prometedor de felicidad. ¿Sí? Desde adolescente nosotros crecemos con esta idea en esta cultura de que el sexo es la mejor cosa que uno pueda disfrutar en la vida y que si ese sexo tú lo vives con una persona muy sensual, con una persona muy atractiva físicamente, tú vas a encontrar la felicidad plena. Esa exacerbación del sexo como la gran promesa de felicidad y satisfacción es una mentira diabólica. El problema es que nosotros la hemos normalizado, ¿no? Y ahí está lo interesante de este texto, cómo Jesús viene a confrontar y a ser muy radical con aquellas cosas que nosotros hemos normalizado y no hemos comprado. Porque ciertamente la felicidad, la dicha, no se encuentra sirviendo al Dios del sexo. La dicha, la felicidad en la vida se encuentra sirviendo al Dios que se ha revelado en las Escrituras, que viene para llenar mi vida, para satisfacerme y para guiar y enderezar cada área de mi vida, para vivirla de manera sana y para vivirla ciertamente de manera en que yo pueda disfrutar cada área de mi vida, pero a la luz de la gran salvación y satisfacción que yo encuentro en Cristo. Así que nosotros vivimos en una batalla espiritual, en donde las mentiras de Satanás, las mentiras del infierno, quieren movernos hacia la destrucción muy fuertemente en esta área de nuestra sexualidad. Y por eso es que nosotros debemos enfrentar la batalla. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este texto? Es que la batalla por vivir una ética sexual de manera íntegra delante del Señor comienza en el momento en que alimentamos nuestro corazón. Allí es donde se pelea la batalla. Porque cuando tú ya has alimentado tu corazón con pornografía, cuando has alimentado tu corazón con todo este marketing que nos ofrece nuestra cultura, ¿cierto? De que para vendernos una cerveza tiene que salir una mujer con poca ropa, ¿no? De que para vendernos un perfume tiene que salir un hombre rodeado de mujeres acercándose. Si nosotros hemos comprado todas estas mentiras de Satanás y alimentamos nuestro corazón con estas mentiras, ciertamente cuando aparezca una mujer atractiva, un hombre atractivo, nosotros ya vamos a haber cedido en la mitad del camino. Por eso la batalla comienza al momento de alimentar nuestro corazón. Y ahí es donde Jesús dice que tenemos que ser radicales con todo aquello que nosotros escuchamos, con todo aquello que nosotros vemos en series, en películas, en la televisión, en novelas, con todas aquellas conversaciones que nosotros las hacemos cotidianas. ¿Cuánto mensaje de Satanás hay buscando destruir nuestras vidas, nuestras familias y nuestra sociedad por medio de una ética sexual que nos destruye? Y aquí es donde nosotros debemos ser muy, muy celosos. Podemos hablar de muchas mentiras que nuestra sociedad nos comenta. Yo quisiera detenerme solamente en dos que venían a mi corazón esta semana. Una de las mentiras que nos vende continuamente nuestra cultura y nuestra sociedad es que para que tú puedas disfrutar tu sexualidad tienes que buscar la continua novedad. Es decir, que si la relación con tu cónyuge, con tu esposo o tu esposa se vuelve monótona, entonces tienes que volver a revitalizar esa relación teniendo una experiencia sexual distinta con otra persona. Porque cuando tú tengas experiencias sexuales distintas con otras personas, entonces tu sexualidad se va a revitalizar y vas a volver a encontrarte con ese amante, con esa amante que estaba de alguna forma durmiendo. ¿Qué mentira más grande de nuestra cultura? Cuando tú miras a la Escritura, te dice de que tu sexualidad para vivirla de manera plena, para vivirla concho y para vivirla de manera que la puedas disfrutar, esa sexualidad se tiene que vivir dentro del pacto y no fuera del pacto, porque es
en el pacto, donde tú te encuentras con otra persona que te conoce de manera íntegra y total, que conoce tus afectos, tus preocupaciones. Es esa otra persona que está comprometida contigo, con tus aciertos, virtudes y con tus defectos en la que tú te encuentras, y entonces puedes deleitarte y recrearte con esa persona. Los proverbios son muy lindos en esta dinámica, ¿no? Nos dicen, ¿por qué vas a probar otras fuentes ajenas? Nos dice Proverbios 5, por ejemplo. Deleítate con la esposa de tu juventud. Deleítate en tu propia fuente, que sus pechos te satisfagan siempre. ¿Por qué has de ir a probar otras fuentes? El libro del Cantar de los Cantares también nos muestra cómo el placer sexual es vivido de manera plena, abundante, en medio de la relación del esposo y de la esposa. Entonces es en el pacto matrimonial, es en medio del seno matrimonial donde yo puedo desarrollar y vivir mi sexualidad en plenitud, sin tener que andar buscando novedad en un lugar y en otro. Porque todos sabemos que la novedad es novedad hasta que deja de serlo, ¿sí? Claramente una relación escondida, una relación prohibida, nos va a prometer adrenalina y nos va a prometer fuego y pasión. Pero esa pasión desaparece. Y cuando desaparece la novedad, tú te das cuenta con toda la destrucción que dejó atrás el haber roto un pacto matrimonial tan importante para nuestras familias, para nuestra propia identidad, para nuestra propia sanidad afectiva, espiritual, etc. Así que debemos de alguna forma ser súper conscientes de que hay una mentira de Satanás, una mentira que viene desde el mismo infierno y que nos está diciendo continuamente de que vamos a disfrutar nuestra sexualidad conociendo nuevas parejas, disfrutando de otras personas y así poder revitalizar nuestra sexualidad. Esa es una mentira. Otra mentira que quisiera comentarles que está muy en boga en nuestro tiempo es la mentira de que vas a disfrutar una sexualidad de mejor calidad cuando tú te puedas encontrar o cuando tú puedas relacionarte con una persona que sea físicamente muy atractiva. Es decir, que tú vas a disfrutar mucho más la relación cuando estés con una mujer que cumpla los estándares del 90-60-90 o con un hombre que sea alto, fornido, con una tremenda espalda, ¿cierto? Y sea un metrosexual. Esta promesa que está tan continuamente en nuestras redes sociales, en nuestras películas, en toda nuestra cultura, es una promesa falsa, porque la verdadera calidad de la relación sexual se encuentra en el pacto en donde yo no tengo que venderme a mí mismo para convencer a la otra persona de que soy atractivo, en el pacto en donde yo no tengo que demostrar un despliegue tremendo de mis habilidades sexuales para poder satisfacer a la otra persona, porque la otra persona ya me ha aceptado, porque la otra persona ya me ha recibido de manera íntegra, total, porque ya somos uno, porque ya somos una unidad. Y el verdadero placer sexual se encuentra en esta vida del pacto, en donde yo me abro y me desnudo tan abiertamente que la otra persona es capaz de conocer aquellas cosas que me producen placer y aquellas cosas que en verdad me desagradan, aquellas cosas que me incomodan, pero también aquellos caminos y aquellos surcos que me llevan hacia el deleite y hacia el placer. Toda esta dinámica de la relación sexual vivida de manera dichosa se vive en el pacto y no fuera del pacto. Cuando vemos la Biblia y vemos que hay personas seductoras que nos llaman, que nos seducen y que nos dicen ven a disfrutar conmigo, Proverbio está lleno de esto. A nuestros sentidos puede ser muy atractivo, a nuestra vista, a nuestros sentidos puede ser algo que es imperdible, pero lo que hay detrás es muerte. Los proverbios nos dicen que el joven necio que va tras la mujer ajena es como el buey que va camino al matadero, como el ave que va derecho a la red.
Así que aquí está la lucha espiritual que nosotros estamos enfrentando día tras día hoy en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Es de que nuestra sociedad nos dice que vivamos nuestra sexualidad de manera libre, ¿cierto? Y que así vamos a encontrar la felicidad y el placer. Pero por otra parte nos encontramos a la palabra de Dios que nos dice: mantente fiel a tu pacto matrimonial, mantente fiel a tu relación exclusiva con tu cónyuge, porque allí encontrarás el placer, el bienestar y la dicha. Y en esta batalla espiritual estamos continuamente. Y ciertamente muchas veces nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro corazón van a estar tan atrapados, tan seducidos, que vamos a tener que escoger entre satisfacer nuestros sentidos, nuestro propio placer, o satisfacer y guiarnos por la sabiduría bíblica. Y aquí es donde la Biblia nos muestra la sabiduría bíblica. Cuando nosotros escogemos por la sabiduría bíblica, escogemos por la vida. Cuando tú escoges por satisfacer tus propios deseos y placeres, entonces escoges la destrucción. Tienes que tener muy clara esa batalla espiritual que enfrentamos hoy día. Y vuelvo al inicio de este consejo. La batalla espiritual comienza con lo que alimentamos nuestro corazón. Si tú te privas de alimentar tu corazón de todas las mentiras que esta cultura ofrece, entonces tú vas a poder desenvolverte de manera natural y libre en una sociedad que te promueve un montón de mentiras, pero que tú sabes y reconoces que son mentiras que te llevan a la destrucción, porque la verdadera dicha y satisfacción se encuentra en la fidelidad y en la integridad a una ética sexual bíblica. Y en último lugar, me gustaría mencionar una frase de C.S. Lewis, ¿sí? Estoy muy bueno para citar C.S. Lewis, pero ya está. Él dice lo siguiente: la ética sexual cristiana ciertamente es una de las éticas sexuales más estrictas que podamos encontrar en el mundo. Pero él dice, es la única ética sexual que no solamente te demanda una gran tarea, sino que también te promete ayuda y te promete fortaleza para llevar a cabo esa tarea. Qué lindo es como lo plantea C.S. Lewis, de que ciertamente el llamado a cuidar nuestro pacto matrimonial, a cuidar mi relación con mi esposo, con mi esposa, en una relación exclusiva, donde yo me entrego a la otra persona por completo en mi corazón, mente y cuerpo, ciertamente es un llamado difícil para nuestra cultura en medio de nuestros tiempos. Pero el Señor nos dice que no estamos solos. El Señor nos dice que Él es nuestra fortaleza, que Él está con nosotros en la batalla y que por tanto contamos con su ayuda y con todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Jesús es el mejor amante. Jesús es el mejor esposo. Él nos ha mostrado su amor incondicional. Él nos ha mostrado su amor de pacto hacia nosotros, al entregarse por nosotros y al reclamarnos para sí. Jesús es un mejor amante, es un mejor esposo. Y cuando nosotros nos aferramos a Él y somos fortalecidos por Él, por una comunión íntima con Él, entonces nuestros matrimonios y nuestras relaciones con nuestros cónyuges van a ser nada más y nada menos que un reflejo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Así que nuestro llamado es a ser fieles al pacto matrimonial del mismo modo como Jesús es fiel al pacto de salvación y de amor que ha hecho con nosotros. Que el Señor nos bendiga. I just wanna be like you, walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you.